presencia se posa sobre mí. Pasas las barreras de mi humanidad y empiezo a anhelar más de lo que tú me das.
Romanos capítulo 9 es realmente un capítulo muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a ver que atenta contra leyes que, vamos a llamarlas, son naturales. Por ejemplo, la ley de la lógica. Todos desarrollamos nuestra vida mayormente en función de la lógica. Vamos a encontrar también que Romanos 9 atenta contra otras leyes, las leyes de la herencia, de la tradición e inclusive contra leyes de la religión formal. Por eso es un pasaje creo que bastante exclusivo que nos va a mostrar algunos ejemplos de alguna de estas cosas. En primer lugar, el versículo 6, no los vamos a leer en este momento, yo lo voy a dejar para que ustedes después lo puedan leer, pero fíjense estas rupturas de la ley que hace Romanos capítulo 9. En primer lugar, dice que no toda la línea o la descendencia de Israel es necesariamente israelita. Recordemos que Israel o Jacob fue aquel que luchó con Dios y venció, obtuvo el favor de Dios. Pero muchos descendientes de Israel no tuvieron el favor de Dios. Por eso Romanos 9 nos explica esto de manera clara, diciendo que no todos los que desciendan de Israel tendrán el favor que tuvo Israel. En el versículo 7 vamos a encontrar también que no todos los descendientes de Abraham son aquellos que alcanzan la promesa o son llamados hijos de Abraham. Recordemos también que Abraham tuvo dos hijos. El primero de ellos fue Ismael, el hijo de la esclava egipcia llamada Agar. Y luego nació Isaac, que fue el hijo de la promesa. Y justamente es en Isaac donde se aplica la promesa, la bendición de Dios sobre la descendencia de Abraham. Nos dice el versículo 8 también que por más que haya descendientes sanguíneos de alguien, no necesariamente son considerados dentro de la familia de Dios. Esto rompe esas leyes de la genética. Como alguien que desciende de otra persona no está considerado dentro de su familia. Bueno, porque vamos a ver que no todos responden dentro de esa descendencia de la misma manera. Luego va por otras leyes, leyes de la tradición. El mayor servirá al menor, dice el versículo 12, hablando de Jacob y de Esaú, cómo se dio esa relación donde en la Biblia y en la tradición de los pueblos de aquel entonces, el primogénito, el mayor, es el que llevaba la mayor parte y era servido por los menores. Pues aquí se invierten las cosas y Dios muestra que van a funcionar también al revés si se dan esas condiciones. El favor de Dios no es para quienes lo quieran, ni para quienes se esfuercen en encontrarlo, sino a quien Dios quiera entregárselo, dice el versículo 16 de Romanos capítulo 9. También hablando de los gentiles dice, los que estaban lejos ahora están cerca, y los que no eran amados ahora son los que van a recibir el amor. Mire usted entonces qué cantidad de información que atentaba contra muchas de las leyes que los israelitas tenían por ciertas, que las defendían con su propia vida. Y el versículo 27, bueno, dice que de una gran multitud solo iba a quedar un remanente. ¿Todo esto para qué lo escribe Pablo en este capítulo? Bueno, justamente para explicar que Dios no fracasó en su plan con Israel, sino por el contrario, Dios amplió su plan, incluyendo también a los gentiles. Dios hizo más amplia la idea. Ahora
incluyendo a los que no habían sido tenidos en cuenta de manera original por medio de la fe. Por eso quisiera hablar en este día acerca de una fe que transforma. Y me gustaría ver los efectos en la vida real, cómo la fe puede transformar las realidades humanas, las realidades de las personas. Para eso vamos a leer en primer lugar el versículo 30 del capítulo 9, que dice de la siguiente manera: ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Este es el principio de salvación que está estableciendo Pablo en Romanos 9:30. Dice, los gentiles que no estaban interesados en la justicia, no iban detrás de ella. Hablando de justicia, estamos hablando de la justicia divina, de la justicia de Dios, de la justificación que Dios hace. La mayoría de los mortales no están en la búsqueda de Dios, no están interesados en conocer a Dios. Sin embargo, nos dice acá que aunque iban por caminos diferentes, por medio de la fe, aquellos hombres, aquellas personas pueden alcanzar la justicia de Dios. Dios puede salvar a los malos. Los judíos creían que Dios es solamente para los buenos y nada más diametralmente opuesto a lo que Jesús enseñó en Lucas capítulo 5 versículo 32, donde dijo: no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios vino a llamar a los malos. Por eso el camino de los malos o la búsqueda incorrecta se puede transformar por medio de la fe. No habría forma de salvarse si Dios hubiera venido solo a buscar a los buenos, pues todos los que somos malos estaríamos perdidos. No tendríamos ninguna alternativa, no habría chance ni oportunidad para ninguno de nosotros. Y esto es justamente lo que los judíos no pudieron entender. ¿Por qué Jesús está con los publicanos y con los pecadores? ¿Por qué Él se acerca con las personas que no merecerían, según los judíos, tener el favor de Dios? Porque Dios vino a traer su favor justamente a aquellos que no lo merecían. Usted, yo, todos nosotros no merecíamos nunca el favor de Dios. No tenemos nada para merecer el favor de Dios. Por eso los caminos incorrectos de los hombres pueden transformarse por medio de la fe. Todos los hombres estamos en una búsqueda a lo largo de esta vida. Todos vamos detrás de algo. Tenemos una responsabilidad de escoger opciones. Usted y yo tenemos múltiples opciones. Las personas tienen múltiples opciones que pueden ir eligiendo a lo largo de la vida. Y cada uno ha buscado cosas diferentes. Como bien lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 53 y versículo 6, todos nosotros nos hemos descarriado y cada cual se apartó por su camino. Esto es justamente lo que estábamos tratando de explicar. Cada uno ha buscado diferentes cosas. Lo que sí sabemos es que, aunque los hombres buscamos diferentes objetivos, por eso vamos transitando por diferentes caminos, la mayoría de esos caminos donde transitamos son injustos. Por eso conducen todos a la perdición. Aún cosas que podrían parecer buenas, si no están encausadas correctamente, podrían ser absolutamente inútiles en la vida, inútiles a la sociedad y fundamentalmente inútiles a la salvación. Pero todo cambia cuando un injusto halla la fe. Allí el camino es cambiado. Es donde las personas son verdaderamente transformadas. Es cuando la gente mala busca a Dios por medio de la fe. Esta creo que es la gran noticia del Evangelio, que Dios vino para los malos,
que Dios vino para los injustos, que Dios vino a buscar a los pecadores para poder salvarlos. Por cierto, a través de la fe. Pero veamos otro efecto, pero de la ausencia de la fe. Aquí es cuando la fe se interpone en el camino del injusto. Pero ¿qué pasa en el camino del justo? Alguien puede hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué puede ser mejor? ¿Un mal camino que puede ser corregido? ¿O un buen camino que puede desviarse? ¿Cuál será la opción más correcta? Bueno, este capítulo también nos va a mostrar que una búsqueda correcta puede malograrse cuando no es llevada de la mano de la fe. Leamos versículos 31 y 32 de Romanos 9. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Dice de la siguiente manera: Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué es lo que le sucedió a los judíos? Iban por el camino correcto, pero con el vehículo equivocado. Uno puede ir por una gran autopista, pero puede ir en bicicleta, y eso es absolutamente peligroso. Para eso hoy en nuestra ciudad tenemos las famosas bicisendas, que son espacios apropiados para andar en bicicleta. Bueno, parece que Israel iba por una gran autopista, iban en busca de la justicia, pero iban en bicicleta, no iban a llegar nunca al destino que tenían que alcanzar. El problema era que buscaban la justicia solamente por medio de su esfuerzo y de las obras humanas. Algo que queda muy claro en el Nuevo Testamento, algo que queda muy claro en las cartas paulinas: no se puede alcanzar la salvación por medio de las obras. Simplemente las obras son un componente más dentro de la vida de fe, pero no son el vehículo para poder llegar a Dios. Pero esto era lo que hacía Israel. Esto es lo que enseña la religión. Haga, transfórmese en una persona buena. Esfuércese, lastímese, póngase cargas pesadas sobre sus hombros a ver si de alguna manera usted lo puede convencer a Dios. Y no es así como funciona. Dios ya hizo el esfuerzo para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Por eso Israel iba en búsqueda de algo bueno, pero con el método absolutamente incorrecto, como nos puede pasar a muchos de nosotros en la vida. He conocido gente buena, gente que hasta es moralista, gente que ayuda a los demás, personas que aman la filantropía, pero que no buscan a Dios, no tienen el mínimo interés de buscar a Dios por medio de la fe. Así me pasó hace muchos años con un amigo mío, que era una persona correcta, pero cuando le presenté el Evangelio, me dijo: esto no es para mí. Cuando yo pensaba que solamente le faltaba dar un pequeño paso, era un excelente, y pienso que sigue siendo una excelente persona. No decía malas palabras, se portaba bien, era honesto, pero no quiso saber nada acerca de Jesús. Esto es cuando la búsqueda correcta se malogra, cuando se divorcia o se disocia de la fe. Salomón escribió en el libro de Proverbios 14, versículo 12, de la siguiente manera: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Parece derecho. Esto es algo bastante interesante, la relatividad de nuestros conceptos. ¿Cuántas cosas nos parecen buenas, nos parecen derechas, pero realmente su fin es un fin de muerte? Ahora ya tenemos el aborto
como lo hemos nombrado ya en otras oportunidades. Ahora, no es malo hacerlo. Me atrevo a decir que la mayoría de la sociedad piensa que es bueno. Pero el fin es la muerte, es quitarle la vida a alguien. Caminos que parecen buenos, aprobados por la ley, respaldados por la Constitución, pero nos dejan en el cementerio. Esto es lo que Proverbios Salomón allí dejó escrito en el capítulo 14. Así que esto es lo que hacía Israel. Creían que caminaban derecho, porque iban detrás de algo bueno, pero no llegaban a ningún lado. Jamás podían alcanzar lo que ellos soñaban, porque utilizaban el método incorrecto. Hay que saber utilizar el método correcto para alcanzar las cosas. La salvación no se alcanza por las obras, por la filantropía, por ser una buena persona, por ser leales al grupo, por tener simplemente una buena conciencia o una buena moral. La salvación se la alcanza por medio de la fe. Las obras son buenas siempre y cuando estén relacionadas a la fe. Cuando las obras se disocian de la fe, son contraproducentes, nos llevan al lugar contrario al que los hombres queremos llegar. Esto es cuando la gente buena quiere vivir por su bondad. Y no hay bondad que valga delante de Dios. No podemos sacar ningún certificado nuestro para presentarle a Dios y decirle: yo creo que me merezco tu favor, creo que me merezco tu beneficio. Es solo por medio de Cristo cuando podemos entrar delante del Padre a través del respaldo que nos da Jesucristo, a través de su muerte y de su resurrección, es cuando encontramos el favor de Dios. Así que hemos visto cómo la fe o la falta de fe puede cambiar la vida de una persona. El malo, cuando encuentra la fe, puede entrar en el buen camino. Y el que cree que va por el buen camino, y tal vez es cierto, es un buen camino, pero con el método incorrecto puede llegar a perderlo todo. Así que lo malo puede hacerse bueno si aparece la fe. Y lo bueno puede transformarse en malo si no está relacionado a la fe. Por lo tanto, apliquemos la fe a cada área de la vida. Usted tiene que aplicar la fe a cada área de la vida, porque eso hará que si hay un camino malo, se transforme en bueno. La verdadera fe hará la transformación de los caminos del hombre. Lo malo puede transformarse en bueno. Por eso lo animo a que aplique la fe todos los días de su vida, a cada momento y en cada situación. Que Dios los bendiga mucho.